ya nuestro Señor Jesucristo, yendo hacia el Gólgota, yéndose hacia el lugar de la calavera, va camino allí, va caminando. Alabado sea el nombre de Dios, a cumplir ese propósito, ese objetivo, a morir por el pecado. Hace una imagen allí, ya Jesús había sido golpeado, ya Jesús había sido abofeteado, escupido, se habían burlado de él, le habían dado de puñetazos, le habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, le habían dado con una caña. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí, en ese escenario, iba Jesús, y al lado de él iba una gran multitud de personas. Aquellos que no creían en él, aquellos que le habían dicho a Poncio Pilatos, crucifícale, estaban allí. Seguramente todavía iban escarneciéndole, seguramente todavía iban burlándose de él. Pero ¿sabes qué? También a su alrededor iban muchas personas que creían en Jesús, que creían que él venía a eso, a salvar a la humanidad. ¿Sabe? Era necesario que Jesucristo pasara por todas estas cosas, él mismo lo dijo. Y había allí multitud de personas que iban haciendo lamentación por él, que iban llorando a su lado, a su alrededor. Allí iban unas mujeres llorando por Jesús, llorando por él, haciendo lamentación, quejándose por lo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo. Y ¿sabes qué? En un instante Jesús pudo voltearse a su lado y le dijo a estas mujeres: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos, porque van a venir tiempo en que dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si del árbol verde hacen estas cosas, del seco, ¿qué no se hará? Esto lo pudo decir Jesucristo. Escúchame, Jesús estaba padeciendo todo esto por el pecado de la humanidad. Jesús estaba sufriendo todo esto por el pecado del hombre y de la mujer. Mira, él todavía no había sido traspasado por los clavos, pero iba a eso. Iba a que fueran traspasadas sus manos y sus pies en la cruz del Calvario. Iba todavía a sufrir más de lo que ya estaba sufriendo. Iba a ser colgado en ese madero. Y no solamente esto, vecino, yo quiero que tú escuches algo. Él iba a sufrir la ira de Dios allí en la cruz del Calvario, la ira de su Padre. Pero ¿por qué Jesús sufriría todo esto? ¿Por qué el Padre que ama a su Hijo unigénito haría esto con su Hijo? ¿Por qué lo haría? ¿Sabes por qué, vecino? Por causa del pecado. Yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana. Yo quiero que tú entiendas lo aberrante, lo atroz que es el pecado para Dios. Sí, ¿sabes qué es el pecado? Cuando tú mientes, cuando tú fornicas, cuando tú adulteras, cuando tú desobedeces algún mandamiento, algún estatuto, algún precepto de lo que está escrito en la palabra. Eso es un pecado. Y si tú lo estás cometiendo, déjame decirte, Jesús pagó el precio por el pecado en la cruz del Calvario. Jesús pagó y soportó todo eso porque tenía que pagar por el pecado. ¿Y sabes qué? Dios no escatimó a su Hijo. Dios no lo perdonó allí en la cruz del Calvario. Jesús tuvo que morir y sufrir todo esto, sufrir la ira de Dios por causa del pecado. ¿Para qué? Para salvar al hombre, para salvar a los que crean en Él, para salvar a los que crean que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Si tú puedes creer en ese sacrificio, si tú puedes creer en Jesús y hacerlo Señor y Salvador de tu vida, tú vas a escapar de la ira de Dios. Pero déjame decirte, Él está airado contra el pecado. Él está airado contra el que comete el pecado. Sí, Él, el que no se arrepiente, va a sufrir la ira de Dios.
El que tiene al Hijo, a Jesucristo, el que ha creído en Él y lo ha hecho Salvador de su vida, ese va a obtener la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo, el que rehúsa creer en el Evangelio de Jesús, el que se avergüenza, el que no cree en ese sacrificio, no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Escúchame, si Jesús pagó por ese pecado, si tuvo que sufrir la ira de Dios, y Él dijo, si del árbol verde hicieron estas cosas, del seco que no se hará. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, murió por el pecado y Dios no lo perdonó, sino que sufrió la ira de Dios allí, entonces ¿qué será con aquel que no se ha limpiado del pecado? ¿Qué será de ti, vecino? ¿Qué será del pecador que no se ha arrepentido? Déjame decirte que hay una horrenda condenación en el infierno y en el lago de fuego para aquel que no se ha arrepentido de su pecado, para aquel que no ha sido limpiado de su pecado. Y solamente hay una forma, porque solamente hubo alguien que pagó el pecado, que solamente Él podía hacerlo, y eso fue Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si tú puedes venir a Él y puedes creer, vas a ser limpio de tu pecado, vas a venir a la salvación, pero tienes que hacer a Jesús Señor y Salvador de tu vida. Si no, escúchame, si Jesús por el pecado tuvo que padecer todas esas cosas, y Él era inocente de todo pecado, Él era limpio, Él limpio, sin mancha, sin contaminación, jamás pecó, pero hizo una sustitución en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sí, Él es el justo. Él no merecía morir en la cruz del Calvario. Lo que merecía morir o lo que merecemos morir son los pecadores. Pero Él hizo un intercambio y sufrió la ira. Ahora, aquel que no se ha limpiado de su pecado, aquel que todavía está en pecado, va a sufrir igualmente la ira de Dios. Si del árbol verde hicieron estas cosas, si de Jesús el limpio, si de Jesús el puro, el inocente, el justo, ¿qué no se hará con el pecador? Escúchame, la Biblia dice que el justo, ¿sabe cuál es el justo? El que ha creído en Jesús. El justo, el que ha sido justificado con la justicia de nuestro Señor. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que fuésemos estado presentes delante de Dios, justificados, pero con la justicia de Jesucristo. Ahora el que cree en Jesús puede plantarse delante de Dios y decir: yo soy justo, porque Jesucristo me ha hecho justo. Él ha pagado por mí. Pero el que no está mal delante del Señor y va a ir a la condenación. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese justo que ha sido justificado con la sangre del Cordero, ese justo que ha creído en el Señor, dice la palabra que con dificultad se salva. Entonces, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿En dónde quedará aquel que no ha creído en Jesús? ¿En dónde quedará aquel que todavía no ha sido lavado de su pecado? ¿Dónde quedará aquel que todavía anda en placeres y deleites en este mundo cuando este mundo va a pasar? ¿Dónde quedará aquel? ¿Cuál es la esperanza que tiene? Aquí puede disfrutar y hacer con su libre albedrío y decir: yo soy dueño y hacer lo que yo quiera. El hombre cree que sus actos no tienen consecuencias delante de Dios. Pues déjame decirte que un día te vas a presentar delante del Señor, y si aún no has sido lavado con la sangre del Cordero, tú vas a pagar por tu pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero hoy hemos venido a ofrecerte una esperanza de salvación. Hoy hemos venido a decirte que a través del pecado y en tu pecado estás condenado, pero también que Jesús pagó por el pecado en la cruz del Calvario, y que la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Él vino a ofrecerte vida eterna. Vecino, es un llamado de alerta, es un despertar. Queremos que abra los ojos, queremos que ilumine el resplandor de nuestro Señor en ti, en tu corazón. Queremos que seas salvo, queremos que vengas a la salvación, queremos que entiendas qué será del pecador, qué será del impío, qué será del que no ha sido lavado, qué será del que está todavía practicando el pecado, qué será. Va a ir a una horrenda condenación. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, pues estando mucho más justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente hay una forma de escapar de la ira.